todos, muchas gracias por asistir y damos comienzo a este acto de presentación. Estimada comisaria, estimados invitados, en nombre del presidente de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, don Fernando Massaveu, quiero darles las gracias por su asistencia a este acto de presentación de la exposición Colección Massaveu, Arte Español del Siglo XX, de Picasso a Barcelona. Esta exposición ofrece una visión panorámica de la historia del arte español del siglo XX a través de un centenar de piezas representativas de diferentes movimientos y artistas, entre los que se encuentran Juan Gris, María Blanchard, Picasso, Miró, Dalí, Antonio López, Tapies, Chillida, Millares, Cristina Iglesias o Barceló, entre otros muchos. Desde su apertura en 2019, el Centro de la Fundación María Cristina Massaveu Peterson de Madrid ha organizado diversas exposiciones que han permitido al público conocer parte de la colección Massaveu, como fue la pintura española del siglo XIX. Esta muestra que presentamos hoy toma el testigo como continuación lógica de este programa expositivo al presentar por primera vez de forma conjunta este fondo tan relevante de la colección Massaveu, que supone casi un tercio del total de las piezas que atesora. Como saben, la colección Massaveu, propiedad de la Corporación Massaveu y gestionada desde 2013 por la Fundación, es un ejemplo único dentro del ámbito del coleccionismo privado de nuestro país. Se trata de un acervo acrecentado a lo largo de varias generaciones de la familia. En concreto, la colección Massaveu de arte del siglo XX comenzó a gestarse en 1960 gracias al instinto y buen hacer de don Pedro Massaveu Peterson y de don Elías Massaveu Alonso del Campo, que a lo largo de los años supieron adquirir, tanto del mercado nacional como internacional, una serie de obras de extraordinaria calidad que han engrandecido no solo la propia colección, sino el patrimonio histórico español. Esta exposición está formada en su mayoría por fondos de la colección Massaveu, pero que se completa, igual que en otros proyectos expositivos, con piezas de la colección Fundación María Cristina Massaveu y de la colección personal del presidente de la Fundación, continuadores de esta pasión por el arte y el coleccionismo que ha tenido la familia Massaveu a lo largo de generaciones. Este proyecto profundiza en el estudio y difusión de un conjunto de relevancia como es este, que hasta ahora había permanecido prácticamente inédito para el público. Un itinerario por la historia del arte español del siglo XX, sin perder el foco en los gustos e intereses de todos aquellos que contribuyeron y lo siguen haciendo a la configuración de estas colecciones, dotándolas de su propia identidad. Gracias a la comisaria de la exposición, María Dolores Jiménez Blanco, por su dedicación y compromiso, así como a todos los colaboradores que han hecho posible este proyecto, que recoge a la perfección uno de los pilares sobre los que se asienta esta fundación: la vocación de impulsar, dentro de la tradición de mecenazgo de la familia Massaveu, la cultura y el patrimonio histórico español. Muchas gracias y les cedo la palabra a la comisaria. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Yo lo primero que tengo que hacer es dar las gracias 50 veces. Lo primero a todos ustedes por estar aquí. Después también, por supuesto, a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, a don Fernando Massaveu Peterson, a Carolina Comportizo, a todo el equipo de la Fundación, a Esther, a María Soto, Esther Rodríguez, María Soto, porque este proyecto es un proyecto sobre todo colectivo. Yo soy la comisaria y tomo la responsabilidad, digamos, de la selección de piezas que hay aquí, pero no me puedo olvidar de que ha habido muchísimas miradas, muchísimas aportaciones de todos los que han trabajado a lo largo del proceso. También quiero agradecer muchísimo a Marta Redondo, la diseñadora de montaje, a todos los que han colaborado también en el proceso del catálogo, que también creo que es importante mencionarlo. Hay un esfuerzo muy grande por documentar, estudiar con muchísimo rigor todas estas piezas. Es decir, no se trata solo de una exposición, sino que aquí hay en realidad un gran proyecto de investigación. Y eso me parece que es importante decirlo, porque también además encaja con lo que se acaba de decir como uno de los fines fundacionales, ¿no? ¿Por qué es importante esta colección? Bueno, es muy importante porque, como también se ha dicho, muestra por primera vez una parte relevante de esa colección del siglo XX que hay en el universo Massaveu, digamos, en las tres colecciones Massaveu. Pero además de eso, es una lectura, digamos, personal, por mi parte, sobre algo que ya era una lectura personal sobre el siglo XX. Una colección es siempre un autorretrato. Una colección habla siempre de determinados gustos, de determinadas tendencias que son las que en un momento dado al coleccionista le interesan. Es decir, no estamos hablando de una visión del siglo XX omnímoda, enciclopédica,
esa no es la obligación de las colecciones que no son un museo público. No tenemos que cubrir todo, tenemos que ser conscientes de que lo que hay es absolutamente de primera calidad y merece la pena tenerlo. De hecho, esta colección, si se caracteriza por algo, es por no ser simplemente una lista de nombres, sino por tener piezas que en cada caso, cada una de ellas, son piezas fundamentales. Eso yo creo que es una característica muy, muy, muy importante. Y bueno, puede verse en este caso ya directamente donde estamos. Si tenemos este Juan Gris aquí, ya estamos hablando de que no se trata de cualquier Juan Gris, sino una de las piezas más refinadas, más puras, más importantes del momento clave de Juan Gris, que es el de la Primera Guerra Mundial. Así ocurre con todo. Lo bonito además de esta exposición es que vamos a ver piezas muy conocidas, piezas que ustedes ya habrán visto reproducidas o habrán visto en alguna exposición, como el Madrid Sur de Antonio López, o como el Membrillo de Antonio López, que no es cualquier membrillero, es justamente la pieza concreta sobre la que Víctor Erice hace la película. Es decir, no es cualquier membrillero. Pero además de eso va a haber muchas piezas que ustedes quizá no hayan tenido oportunidad de ver en otras ocasiones y que actúan de alguna manera como descubrimiento dentro de este paisaje. Es decir, vamos a combinar siempre piezas muy conocidas con piezas muy desconocidas, pero que nos dan luz sobre determinados artistas, sobre determinados movimientos. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta exposición? Bueno, pues seguir un poco un orden que de alguna manera se basa en la cronología, se basa en la historia, pero que no la sigue a rajatabla. Cuando hablamos de una colección podemos permitirnos ciertas alegrías, digamos, podemos permitirnos ciertas licencias, y lo que hemos hecho ha sido seguir lo que nos dicen las propias obras. Y en algunos casos hemos saltado un poco el orden tradicional de la historia del arte, precisamente para demostrar que ese orden es convencional, que realmente las piezas tienen su propio orden. Los artistas conviven en determinadas franjas históricas, son absolutamente, estrictamente coetáneos y contemporáneos, y sin embargo la historia del arte nos los presenta como sucesivos. Por eso, por ejemplo, hemos empezado por las vanguardias históricas y hemos ido después al reverso de esas vanguardias históricas, al contrapunto de esas vanguardias históricas. La historia convencional normalmente nos presenta primero lo que se entiende como cambio de siglo, Sorolla, Solana, noucentismo, el simbolismo, etcétera, etcétera, y después las vanguardias. Pero lo que ocurre es que todos estos artistas viven en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Sorolla muere en el año 23 y todo esto es anterior al 23, el cubismo es anterior al 23, los experimentos de Julio González con la escultura. Es decir, intentamos demostrar también hasta qué punto hay, digamos, contaminaciones y hay movimientos que se cruzan entre sí, más allá de los compartimentos estancos de la historia del arte. Bueno, aquí es muy importante hablar, por supuesto, de este Juan Gris, ya lo hemos dicho, que además es un Juan Gris con su propia historia, con la dedicatoria al, digamos, posadero, al señor que aloja en su casa a Juan Gris en ese momento en Collioure, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es el pago que hace Juan Gris a este señor en un momento de mucha zozobra, cuando empezó la guerra y cuando no tiene ninguna seguridad de futuro en París o de trabajo. Pero hay también piezas fundamentales como los tres Maria Blanchard. Maria Blanchard es una artista clave en el cubismo, cada vez tenemos más claro que eso es así, y justamente empieza el interés por el arte contemporáneo, por el arte moderno en la colección Massaveo a través de Maria Blanchard. Eso fue una audacia que hay que resaltar. Es algo muy importante que se empezara por cubismo, por una mujer, y por no quizá la más conocida en ese momento. Hay que pensar que no había Maria Blanchard en las colecciones públicas, por ejemplo, en la época, en España. Entonces empezamos con esta declaración de principios diciendo que es una colección fuerte, que tiene nombres fuertes según, digamos, las convenciones, Picasso, Juan Gris, Maria Blanchard, Julio González. Y hablamos también de algo que es clave cuando vemos, por ejemplo, esa figura de Julio González, es en este entorno se está repensando las formas, la manera de entender la representación de la realidad y la manera también de entender la diferencia entre pintura y escultura, por ejemplo, ¿no? Julio González está trabajando con plano y con línea, que es algo que caracterizaba más bien al dibujo o a la pintura, no a la escultura, que era bulto redondo.
estamos empezando a ver cómo todo se va moviendo. Pero al mismo tiempo, y si pasamos a la sala siguiente, veremos cómo no es fácil. Y ya veréis otras después que también son realmente muy voluminosas y muy pesadas. No se ha escatimado esfuerzo para que cada pieza estuviera en el lugar en donde mejor podía contar la historia y en donde podía encajar en la sala y en el discurso plástico de la sala. El papel, como saben, tiene unas condiciones de conservación, el papel distintas del lienzo o de la escultura, y por lo tanto, bueno, hay que bajar la luz y hay que tener, bueno, pues incluso otra temperatura, etc. Aquí también hay piezas, obras maestras, piezas, digamos, de los grandes, muy fuertes, de artistas que también tuvieron una proyección internacional muy marcada, como Darío Villalba, bueno, con un montaje además que es totalmente de época, con ese metacrilato, etc. Y bueno, aquí podemos entender un poco cómo el pop, que en Inglaterra o en Estados Unidos tiene connotaciones más relacionadas con la idea del consumo, etc., en España tiene también otras connotaciones. Vemos cómo hay un deslizamiento de los significados y cómo pues ese genovés de primerísima época está hablando de situaciones muy concretas. Vemos cómo el equipo Crónica, por ejemplo, en esa obra habla del papel de los artistas a lo largo de la historia para mostrar su compromiso político con las situaciones que viven, de Federico García Lorca, que habla de esa bicicleta vacía, que es un poco el equivalente de caballo sin jinete en las obras de Federico García Lorca. Mucho más cercana a la sensibilidad de este momento, a la sensibilidad actual, pero todas las piezas son anteriores al 2000, porque aquí hemos sido muy rigurosos en esa idea de hablar siempre del siglo XX. Y una idea fundamental también, que bueno, se decidió desde el principio, arte español del siglo XX, eso es importante recalcarlo, ahora que ya como despedida y como colofón, digamos. Hay piezas de arte internacional en la colección, hay piezas que van más allá del año 2000 en la colección, pero decidimos poner el foco en el arte español del siglo XX como un, digamos, como un espacio fuerte, porque el arte español es un espacio, el arte español del siglo XX es un espacio rotundo, fuerte, en el que ocurren cosas, como han visto en la sala de arriba y en todo el recorrido, muy poderosas, muy fuertes, muy vigorosas. Entonces, nos hemos centrado en ese arte español del siglo XX que culminamos con estas piezas, pues eso, arte conceptual, arte en donde se mezcla escultura y arquitectura con esa idea de hacer saltar los límites de las fórmulas tradicionales, y cerramos la exposición con esa persiana que acaba el recorrido. Es decir, acabamos ahí y bueno, pues tenemos, como veis, la representación de algunos de los artistas que han sido más importantes en estos años finales del siglo y que sobre todo nos sirven un poco para alumbrar algunas de las ideas claves con las que se están trabajando los artistas en este momento, en estos años 80-90. Con esto acabamos el recorrido.